El deporte para mí ha sido, es y siempre será esa estrella guía, ese gran maestro que ilumina y enseña en todas las áreas de mi vida. Me ha entregado las mejores y las peores experiencias y me ha permitido conocer a las mejores personas que tengo en mi vida. Hola, hola, soy Dani Rojas, tu host, y este episodio para mí es bastante especial porque es ese mix entre mis dos pasiones, que es la espiritualidad, el crecimiento personal y el deporte. Así que para entrar en contexto, vamos a situarnos el día viernes, que si me sigues por redes sociales, habrás visto que subí un video contando que había levantado 40 kilos de snatch. Snatch es un movimiento de CrossFit. Esto lo hice después de un año bastante intenso que he tenido con el deporte que te iré contando. Y si eres nueva por aquí, para ponerte en contexto, entreno CrossFit hace unos 3 años. Me he lesionado, me he sobreexigido, me he recuperado de las lesiones, me ha entrado nuevamente el miedo a fallar, he vuelto a desconfiar de mí, he vuelto a sentir ansiedad por competir, he vuelto a sentir 10.000 emociones y todo este proceso me ha llevado a reconectarme nuevamente con toda mi espiritualidad, con todo mi crecimiento personal y con mis sueños. Es increíble, es inentendible cómo el deporte te permite prender nuevamente llamas interiores que están dormidas, pero lo hacen porque el movimiento es la mejor medicina que puedes darle a tu cuerpo. Y bueno, te contaba que el viernes levanté 40 kilos en este movimiento que me ha costado muchísimo, pero demasiado aprender. Y esto no lo hacía desde la competición que tuve en septiembre del 2025, donde levanté este peso desde el ego, desde esa necedad y parecía que me iba a lastimar a partir, que de hecho sí me lastimé, obviamente el hombro terminó de lesionarse y duré muchos meses en readaptación para volver a recuperar mi hombrito. De hecho, tengo un video que te lo voy a mostrar en redes sociales, donde literalmente si lo ves vas a pensar cómo se va a partir. O sea, lo hice súper mal. Y el caso es que el viernes volví a repetirlo de esa forma tan diferente y tan increíble. Para mí es como lo más perfecto que he podido llegar a hacerlo. Y en ese momento que terminé, la cabeza me explotó. Era como, wow, era como despertar y decir, ahora lo entendí todo. Después de 3 años, este viernes mi cabeza lo entendió todo, hizo todos los clics que necesitaba hacer. Y esos clics no me los iba a quedar para mí solita, así que tenía que venir a compartírtelos. Me cuestioné mucho cómo compartírtelos, en qué formato, en carrusel, en redes sociales. Fue imposible encapsular todo esto dentro de las redes sociales, así que para eso tenemos este espacio tan delicioso cada jueves. Este momento es para tomarnos nuestro cafecito charladito y poder compartirte todas las ideas que Dios me pone a canalizar como ese momento y traértelas lo más fresca posibles y prácticas. Así que por eso decidí crear este episodio y hoy te traigo los 4 principios que me ha dejado el CrossFit para la vida en general. Estos 4 principios siento que de algún modo ya los he venido replicando en mi vida, pero el permitirme verlos a través del deporte ha sido más amigable para mi mente, porque mi mente a través del movimiento interpreta las cosas de una forma más amorosa, más tranquila, y creo que encapsularlos como los pude encapsular este fin de semana que redacté el episodio me permitió ver con más facilidad esos puntos claves que necesito conservar en cada proceso de mi vida. Arrancamos con el primer principio y es el que más me ha costado y es que el proceso es imposible hackearlo. Hay que vivirlo sí o sí. Y dentro de ese proceso hay algo que se llaman fallos y son requisito fundamental para, digámoslo así, ese éxito. El viernes me acordé que hace un año exactamente estaba desesperada
por levantar esos 40 kilos. No te imaginas lo desesperada que estuve y lo intenté mucho, repetitivamente, entrenaba demasiado y no paraba. Y eso me llevó a cuestionar qué ha cambiado de un año a otro. Y haciéndome esta pregunta, pude identificar dos factores que sí cambié de un año a otro. El primero es que este año no he intentado hackear mi proceso, me lo he vivido completamente. Este año literalmente me compré el proceso completo con desmotivaciones, con incertidumbre, con fracasos, con entrenos muy, muy, muy aburridos, con los divertidos, con todo el kit de emociones y experiencias sin saltarme absolutamente nada. Este proceso de tantos altibajos como un verdadero proceso sin intentos de hackeo. En cambio, hace un año iba de afán. Siendo honesta contigo, yo sentía que necesitaba estar a la altura. Yo sentía urgencias por verme capaz, yo sentía urgencia por lograr lo que esperaban de mí, porque de cierto modo en mi cabeza sentía que la gente esperaba que yo respondiese. Así que la forma como reaccioné fue, bueno, si hago más, voy a avanzar más rápido. Y si hago más, voy a cortar camino, voy a cortar tiempo. Y lo único que hice con todo esto fue vivir un 2025 con un dolor horrible de hombro que no me dejaba ni dormir. Pero yo en el día procuraba normalizar este dolor porque me avergonzaba, porque me hacía sentir débil, porque me hacía sentir chiquitita, incapaz. Y es muy gracioso porque avancé 10 pasos y retrocedí 15. Hackear el proceso es una completa pérdida de tiempo y de energía. Y el otro factor diferencial entre el 2025 y el 2026 fue el que me permití este año fallar sin tenerle miedo a la imperfección, y de hecho no me preocupaba ni siquiera, no me ha preocupado ni siquiera entrenar algún que otro día a medias sin dar mi 100%. Este año los matices grises no me preocupan en lo absoluto. En cambio, el anterior año mi motivación era hacer todo perfecto para no tener margen de error. No me gustaba fallar ningún entreno, tenía que ir sí o sí a entrenar para no fallarle a nadie con mi ausencia, porque en mi mente todo lo que yo hiciese incorrecto era como fallar externamente. De hecho, tuve un miedo que tuve que sostener solita porque me daba vergüenza contárselo a alguien, y era que sentía mucho miedo al día de la competición porque tenía pánico a fallar, tenía pánico a decepcionar y mantenía buscándome un montón de razones para no competir. Dentro de ellas era buscar cómo inconscientemente lesionarme para no hacerlo, para no atravesar ese sufrimiento que tenía como mi mente ahí con todos los panoramas que se hace la mente. Y no sé a día de hoy cómo fue que terminé compitiendo. La fuerza de la vida me llevó hasta allá, no sé, mis amigas, mi esposo, todo lo que me pudo sostener el anterior año, creo que fue lo que me llevó a competir, porque si hubiese sido por mí, no lo hubiese hecho. Y si te pones a ver, esto en la vida sucede muchísimo. Pregúntate cuántas cosas has dejado de hacer porque no te has querido comprar el proceso completo con todos sus matices. ¿Cuántas vidas has dejado de vivir por miedo a fallar? Y cuando te digo cuántas vidas, es que hubiese sido de ti si hubieses elegido esa carrera, ese estudio al que le tuviste demasiado miedo y te visualizaste tanto fallando que elegiste otra cosa más segura. ¿Qué habrá sido de ti si hubiese elegido empezar ese negocio en el momento que le vibró el corazón por hacerlo, pero se vio fallando tanto, se vio atravesando sábados y domingos de trabajo que prefirió quedarse en lo seguro? Hay muchas vidas que dejamos de vivir por esa decisión del presente que nos la juega el miedo a fallar y el miedo a no querer comprometernos con un proceso que nos trae tantos matices. Los sueños para mí tienen un río por atravesar con mucha corriente, y esa corriente es el proceso, y tú tienes tres opciones clarísimas, no hay más. La primera es, si prefieres, no atraviesas el río para no mojarte,
y dejas de vivir esa vida. La segunda es que intentas crear puentes para no atravesar el río, que esto es intentar hackear el proceso. Y la tercera es aprendes a nadar tragando agua, golpeándote con las piedras, hasta que aprendes a fluir entre la corriente, hasta que en algún momento llegas al otro lado. Yo personalmente elijo esa tercera opción. Obviamente quiero atravesar ya el proceso completo, ya sé que no me sirve de nada crearle puentes a ese río, y quiero que esto te quede bastante claro, y es que en la vida todo tiene su proceso y es imposible hackearlo. No pierdas el tiempo, te lo dice alguien que ha perdido mucho tiempo de su vida, tanto a nivel profesional como a nivel deportivo, como en muchos aspectos de su vida, que ya a punto de la puerta de los 30 es que he venido a aceptar que cada proceso de la vida requiere atravesar todo lo que se tenga que atravesar. Como diría mi mamá, del afán no queda sino el cansancio. Literalmente esto quiero que te quede súper grabadísimo, y es que no pierdas tu valioso tiempo. Y si me preguntas cuál ha sido esa herramienta que a mí me ha hecho la diferencia entre un año y otro, ha sido el tener la humildad de aceptar los tiempos de el proceso. Y en este primer principio, quiero que cojas una parte de tu vida en donde estés atravesando un proceso en el cual te sientas bloqueada, bloqueado, y revises esos matices que no te quieres comprar del proceso. Revises si son tan graves como lo estás pensando, si son tan dolorosos, si son tan miedosos, y si vale la pena tenerles miedo o vale la pena más atravesarlos. Y en esta pregunta vas a poder darte cuenta que esos puentes que están haciéndote perder el tiempo simplemente están evitando pasar ese río, que a lo mejor sea más fácil atravesar ese río que levantar puentes. Y bueno, el segundo principio es no subestimes los básicos. En todo entorno existen cosas básicas que se necesitan para avanzar. Si se les llama básicas es porque son la base de mantenerse, actualizarse y respetarse. Aquí es cuando entran los ejercicios de fuerza que aborrezco con toda mi alma a protagonizar el segundo principio. A mí nunca me gustó ir al gimnasio, para mí era como cero. Yo fui futbolista, así que para mí era moverme, sudar, lo que significaba entrenar. Ir al gimnasio a hacer 4 series de 12 repeticiones no era para nada algo motivador o que disfrutara incluso. Sin embargo, yo siempre he sabido que a mí me hace falta fuerza, pero no quería comprarme esa parte del proceso. Y este año fue tener la fortuna de tener una gran amiga cerca que está preparándose como entrenadora. Ella monta sus trabajos de fuerza, y un momento donde coincidimos en una conversación donde le dije como que, vení, yo estoy súper desmotivada, yo no sé cómo seguir en CrossFit, porque no sé ni siquiera si seguir, porque no me sentía ni apta ni válida y estaba cansada de los dolores. Pues enséñame a ver en qué estoy fallando y qué carezco. Y precisamente como que lo primero que ella evidenció era que me hacía falta fuerza. Y gracias a ella me obligué a volver a los básicos. Y es muy curioso porque justo en el momento que levanté los 40 kilos en Snatch, mi mente lo único que podía pensar era como, me siento súper segura. Benditos trabajos de fuerza. Te prometo que desde que hago la planificación de fuerza de mi amiga, me siento súper confiada entrenando. Y esto me enseñó a no subestimar los básicos. Y aquí a esto le añadiría que para llegar a para llegar a esos básicos, requieres primero atravesar un valle de humildad, de decir, ok, le agacho la cabeza al proceso, y no es retroceder ni empezar desde cero, sino volver a los básicos, volver a la base, volver a ese suelo. Y para que me entiendas mejor, me imagino metafóricamente a ese futbolista, a ese central, que le llega un balón un poco difícil, y en vez de hacer lo básico, que es chutarla y reventarla, se pone a enganchar, la pierde y falla. Es básicamente lo mismo con los básicos. Hay momentos en la vida que el tener los básicos claros
te salvan de un enredo y te salvan de que termines quemándote en lo que sea que estés haciendo, porque finalmente no necesitas hacer más de algo, sino que necesitas tener claro cuál es tu suelo, cuáles son tus bases. Si nos vamos a la espiritualidad, quizás estés meditando un montón de tiempo, haciendo un montón de páginas en tu journal y todavía no termines de conectar con ninguno de los dos, pero lo haces porque esta cosa se ve más elevada, más chic, más difícil, más espiritual, meditar 1 hora que 5 minutos. Y a la final, ¿cuáles son los básicos de esto? Porque el propósito, ¿cuál es el propósito de esto más bien? El propósito de meditar, de orar, de escribir, es poder liberar a la mente, liberar al cuerpo, conectar. Y si no lo estás haciendo, estás simplemente cumpliendo números. ¿Y cuáles son los básicos de tu espiritualidad? Por ejemplo, para mí, mis básicos es orar mínimo 2 minutos en la mañana y con eso yo ya me siento maravillosa y con todas mis demás pequeñas prácticas que puedo sostener, porque son mis básicos, son lo que me sostienen. Y para terminar de encuadrar el concepto, quiero decirte que los básicos son esa cosa que no se ve tan cool, pero que sostienen todo lo demás. Tener claro tus básicos es poder darle el sostén a todas las demás cosas. Y que sean básicos no significa que sean prescindibles, es todo lo contrario. Los básicos son lo fundamental. Si estudias, ¿cuáles son tus básicos? Si emprendes, ¿cuáles son tus básicos? Si entrenas algo, ¿cuáles son esos básicos? Antes de ir a una cosa muy grande, crea los básicos, créale el suelo para que luego sigas construyendo hacia arriba. En mi caso, el haber retomado los trabajos de fuerza hicieron que mi confianza volviese, mi confianza deportiva, porque la estaba perdiendo después de la lesión. Quedé bastante herida en ese aspecto y es que no sentía que fuese capaz de retomar un ritmo digno dentro de este deporte. Y los básicos me han dado la evidencia de que más no es mejor, que menos es más. Y por eso te recomiendo muchísimo revisar cuáles son tus básicos en esa área que elegiste en el primer principio. Busca cuáles son los básicos para hacer sostenible esa área durante mucho tiempo. Y continuando con el tercer principio, este es reconocer tus logros no es un tema de ego. Darle el espacio a tus logros le permite evidenciar a tu mente, a tu cerebro, que ha pasado por un proceso que tiene su recompensa. Y esto al cerebro le gusta, le genera seguridad y sobre todo ayuda a reducir las alarmas del sistema nervioso. Reconocer tus logros definitivamente es medicina, no es para nada un tema de egocentrismo y siento que haciendo como un poco el discernimiento de este principio, me cuestioné el por qué en CrossFit siempre me ha costado tanto celebrar mis logros, mis pequeños logros dentro de mis entrenamientos y bueno, y llegué a la deducción que a esa Daniela de la infancia el fútbol le enseñó que nunca terminó de ganar nada, porque como no ganó algo grande dentro de su carrera dentro de su carrera como futbolista, fue como que el techo fue llegar a ganar unos juegos nacionales y ya está. Y es como, no te ganaste igualmente nada. O sea, es como una cultura del fútbol bastante arraigada, quizás en Colombia, no sé si en todas partes, pero de cierto modo era como menospreciar los pequeños logros. Y en mi infancia nunca pude evidenciar que se permitía celebrar pequeños logros, que si no era el grande, era como no te has ganado nada, o sea, no sos nada todavía. Y no sé si esto te puede hacer sentido, pero creo que en muchos deportes el tema de celebrar un logro es como un sinónimo de te estás subiendo, se te está yendo el ego. Y es como, hoy yo quiero decirte que no es así, que si lo piensas de esta forma, ya es el momento de cambiarle
el sentido a este concepto de cambiar la perspectiva, porque si yo no me hubiese reconocido el viernes el haber levantado esto, ni siquiera estuviese contándote todas estas cosas en este episodio. Para este tercer principio he creado un ejercicio express para que tu mente entienda lo delicioso que se siente el reconocerse. Si no puedes hacerlo ahora, páusalo y acomódate. Si no puedes hacerlo ahora, no puedes pausarlo. Guarda ese minuto en donde está este ejercicio y lo haces cuando puedas. Vas a cerrar tus ojitos y vas a recordar el logro más reciente que hayas obtenido. Y cuando digo logro es desde lo más pequeño hasta lo más grande, que es lo primero que te llega a la mente. Una vez identificado este logro, vas a decirte 3 cosas que te hubiese gustado escuchar en ese momento. Cada que las vayas pensando y diciéndote, ve sonriendo. Quizás te faltó decirte, uff, qué crack, me siento súper orgullosa de ti, me siento súper orgullosa de tu proceso. Qué valiente, qué gran hazaña. Y ve volviendo. No sé, personalmente para mí, cuando hice este ejercicio fue muy enriquecedor. Fue como poder decirme muchas cosas de las que me he cohibido de decirme por no sentirme como muy elevada, como muy egocéntrica. Y se siente muy rico, ¿no? El reconocimiento a nuestra mente le libera sustancias que le alegran y le dan mucha confianza. El acto de reconocerte alimenta tu confianza más que cualquier otra cosa. O sea, no hay nada más que alimente el autoestima, la confianza, que el saber reconocerse con humildad todo lo logrado. Y alimentar esa confianza debería considerarse una necesidad primaria, porque la confianza te permite vivir el proceso, sea largo, sea corto o difícil o fácil. Y reconocerte también te permite apreciar el proceso y esto le crea evidencia a tu mente donde le dice que sí eres capaz y que sí es posible para ti. Crear evidencia en la mente reduce las alertas del sistema nervioso, porque en el momento en que fallas, si la mente ya tiene evidencia de que esos fallos ya ha sabido afrontarlos y los ha logrado, va a ser mucho más fácil para ella poder llegar a la calma y decir, vale, yo esto lo puedo afrontar. Pero si tú no registras las cosas como un logro, la mente no va a tener fácilmente esa búsqueda, no va a encontrar fácilmente esa búsqueda. Y esto se traduce básicamente a que si normalizas tus logros y los pasas por alto, vas a perderte de apreciar muchos panoramas que son muy valiosos para recordarlos. Así que es un principio fundamental. Digamos que el acto de autorreconocerte está dentro de los básicos de cualquier cosa que hagas en tu vida. Y el cuarto y último principio es el para qué. El para qué es el que te sostiene cuando todo lo demás falla. La motivación se cae, la motivación que otros te dan se cae. Hay momentos difíciles donde sostenerlos con todos los básicos y todas las cosas también se cae. ¿Y cómo avanzas en la vida cuando ese tanque motivacional y todo lo demás quedan ceros? En mi opinión, este año el deporte me ha evidenciado que se logra sostener los procesos solo si se tiene el para qué claro. ¿Y qué es el para qué? El para qué es para qué lo estás haciendo. O sea, es la razón, es el propósito. ¿Cuál es el fin, por ejemplo, si estás estudiando, cuál es el fin de estudiar esto? ¿Cuál es el fin de estar trabajando donde estás trabajando? ¿Cuál es el para qué de tu negocio? ¿Cuál es el para qué de tu deporte? Solo la devoción en ese para qué recobra la dichosa motivación, la revive, literalmente.
Y la desmotivación nos acompañará en todos los procesos de la vida. También es necesario entrenar la mente para no detenerse, incluso cuando el tanque motivacional no está lleno. Y en mi opinión, la mente se va entrenando en esto siempre colocando el foco en el para qué cuando siente esos momentos de bajo motivacional. Para explicártelo mejor, la motivación es el combustible dentro del tanque y el para qué es el combustible de la reserva. Y si estamos de acuerdo, el combustible de la reserva nunca nos puede faltar. El tanque se vacía y siempre te va a salvar la reserva. Así que tener claro el para qué es lo que hace que te salve el proceso. Así como cuando vamos en el carro y la reserva nos salva para llegar hasta la estación de gasolina, el para qué es el que nos sostiene hasta llegar a la línea de meta. Y cuando te digo que lo he evidenciado es porque durante este año he tenido un episodio de desmotivación muy, muy fuerte en el deporte, que es una de las áreas que ha estado como más estable en ese tanque motivacional. Yo nunca había tenido un bajón de estos en mi vida dentro del deporte. Cuando me retiré del fútbol no fue por una desmotivación como tal, tuve otros argumentos para retirarme, pero este año sí estuve cuestionándome mucho y puse sobre la mesa el hecho de retirarme de entrenar CrossFit y estaba demasiado desmotivada, no estaba yendo ni siquiera a entrenar, iba 2 veces como mucho. Y pensándolo bien, mi para qué fue el que me mantuvo como vivita, con esa pequeña llamita, solo tenía una llamita ahí chiquitita y creo que mi para qué la pudo cuidar, porque ya te dije que este año compito y parte de mí le tenía nuevamente miedo a esa competición, parte de mí le tenía pereza a volver a vivir el proceso y a tener que hacer un proceso diferente. Y a inicio de año me acuerdo que le dije a una amiga que iba a competir para crear evidencia en mi mente de que podía lograr competir entrenando a mi ritmo y siendo respetuosa con mi proceso. Y siempre he mantenido ese foco en quiero competir únicamente para crear nuevas como carreteras en mi mente de hacer las cosas de una forma distinta. Y aparte de eso, quería competir para poder también a través del deporte, que es el que más me ha golpeado la autoestima, enseñarle a mi mente que soy suficiente, indiferente un peso o otro, un estado físico bueno o más bajo, poder enseñarle a mi mente a través del deporte que mi valor es intrínseco al resultado de algo externo, para mí es un objetivo muy importante durante este año. Y cuando salió el tema de la competencia, sentí que era una forma bastante interesante para poder aprender y crear este tipo de evidencia. Claramente hay que prepararse, no lo dudo, de hecho lo estoy haciendo. La parte lógica y mundana nunca van a estar separadas de los aprendizajes del alma, pero a lo que hoy es que ese para qué ha estado siempre ahí reservadito en mi corazón en cada momento de incertidumbre. Tu reserva debe estar cubierta con ese para qué y ese para qué yo te recomiendo tenerlo visible, por escrito y a la mano. Puedes incluso contárselo a tus 3 personas más cercanas, esas que te sostienen en los momentos difíciles y que también te lo recuerden. Considero que este último principio es una de las cosas que más hay que entrenar porque es tan fácil caer en la desmotivación y a la vez es tan doloroso porque la motivación te arrebata y te desenfoca, te arrebatan cosas y te desenfoca del camino. La motivación se volvió como una palabra muy cliché y a nivel deportivo está como muy tachada, ¿no? Como que la motivación es efímera, la motivación no sirve para mucho, la motivación se acaba, la disciplina no. Bueno, todas las frases cliché, pero la motivación hay que tenerla cortita. La motivación hay que tenerla no controlada, pero sí a la vista y alimentarla dentro de nuestra soberanía. La motivación no tiene nada que ver con cosas externas y es lógico que la motivación se agota, pero siento que ese para qué es la que hace que nunca se acabe.
que aunque se agote, se pueda recargar, pero que no se acabe. Me deleita demasiado, no te imaginas cuánto el mezclar los aprendizajes que el alma recibe a través del deporte. Si no haces deporte, no sabes de lo que te estás perdiendo. Y si haces, activa las antenitas de tu alma porque a través del movimiento hay muchísima sabiduría. El deporte, siempre lo voy a decir, es medicina. Para mí, el deporte está al nivel de la maestría que puede dar un terapeuta, un psicólogo, un coach. Para mí es a ese nivel de maestría si se aprovecha, si se activan las antenitas, si se crea conciencia de cada momento que se pueda absorber aprendizaje. Vamos llegando al final. Por favor, quiero que si algo te quede grabado, que te quede tatuado, es que el proceso no se hackea. No pierdas el tiempo creando puentes. Permítete celebrar todo tipo de logro. Esto hay algún episodio de mi podcast donde te hablo más a profundidad del tema de los logros. Permítetelo, no es ego, tú tienes el permiso de hacerlo. Y finalmente, encuentra ese para qué. Encuéntralo, escríbelo, guárdatelo y recuerda que en los básicos encuentras la solución. Y antes de terminar este episodio, quiero contarte que estoy haciendo cambios en mis servicios. Este julio solo tenemos agenda abierta para la sesión de claridad. Y la sesión de claridad, si no conoces qué es un espacio de 40 minutos para encontrar, descubrir ese bloqueo que no te está dejando avanzar en cualquier área de tu vida que necesitas ver. Es ponerle claridad a la confusión. Literalmente es eso. Sales con ese siguiente paso a dar, con esa claridad y con esas nuevas perspectivas sobre ese tema en concreto. Así que te espero en mi Instagram si necesitas más información al respecto. Gracias por seguir escuchando otro episodio más de Tu Versión Más Auténtica podcast. Nos vemos el jueves en el próximo episodio. Te quiero.